tú vas a ser siempre el papá de los niños, yo voy a ser siempre la mamá de los niños, todo desde una vía como muy civilizada y a la vez muy ingenua, porque en su momento no conocía esta violencia post ruptura o post separación, como también se conoce a la violencia vicaria. Después de esto, con artimañas, él obtiene la custodia de mis dos hijos, aduciendo a que él tenía más posición económica que la mía y que por tal motivo mis hijos iban a tener un mejor porvenir a su lado. Con esta única premisa pierdo la custodia de mis hijos, que en papeles hacen ver como si yo de manera voluntaria los hubiera entregado, siendo mi bebito un niño lactante y mi hija una niña aproximadamente de 3 años y medio. Hola chicas, bienvenidas. Hoy tenemos a una invitada que ha hecho cosas con una fuerza inimaginable. Así es, hola a todos. Volvemos con un tema muy interesante y también que poco escuchamos. Hoy vamos a hablar de violencia vicaria, que es una forma de violencia poco conocida pero muy devastadora. Es la forma de herir a una madre, a una mujer en donde más le duele, que es a través de sus hijos, también a través de mascotas, también se puede llamar así. Es una forma de destruir a la mujer a través de lo que más ama. Se dice incluso que después del feminicidio, la violencia vicaria es la forma más cruel y dolorosa de hacer sufrir a una mujer. Y hoy tenemos una invitada muy especial, es una mujer muy valiente, sobreviviente de este tipo de violencia, y que en su camino de supervivencia decidió no solo levantar la voz y visibilizar esta forma de violencia de género, sino construir comunidad y generar un entorno seguro para que las víctimas tengan una mano empática, tengan a quien acudir, también para apoyarlas desde lo legal. Ella es Jimena Ordóñez. Jime, gracias por estar acá en La Voz Menguante y queremos que tú misma nos cuentes un poco más de ti. Bueno, un saludo para todos los oyentes de este hermoso espacio. Mi nombre es Jimena Ordóñez, soy sobreviviente de violencia vicaria, gestora del proyecto de ley de violencia vicaria en el Congreso colombiano. A su vez, también ayudamos a diferentes naciones a tener esta ley vicaria y propulsora y promotora de la lucha contra la violencia vicaria a nivel mundial. Ya pues legalmente reconocida en varios territorios a nivel nacional, eh, con varias sentencias muy interesantes de la Corte Constitucional colombiana, dando pasos agigantados en cada territorio, llegando hasta las ruralidades, abrazando a las víctimas y llevando buenas nuevas ante un panorama tan desolador como es la segunda peor violencia hacia nosotras las mujeres por el hecho de ser mujeres y especialmente las que somos madres, en donde se instrumentaliza básicamente a nuestros seres queridos, especialmente nuestros hijos, aunque en el proyecto de ley también quisimos incluir a las mascotas y todos estos seres sintientes que para nosotras las mujeres son tan especiales, que evidentemente a estos agresores, a quienes yo he acuñado el término de don vicario para referirme a estos personajes, saben claramente el amor que tenemos por estos seres y especialmente por nuestros hijos, y es por eso que en diferentes narrativas de mujeres que son sobrevivientes o víctimas de este tipo de violencia podemos escuchar un poco estas frases de te voy a dar por donde más te duele. Y le apuesto a una lucha colectiva y le apuesto a seguir remando por un bien mayor, por un bien colectivo, porque evidentemente en mi caso pues ya no nos van a poder devolver ni el tiempo, ni las infancias que ya se fueron, ni todos los daños colaterales que esto conlleva. Pero sí pienso que es muy importante como sembrar esa esperanza para que las nuevas generaciones no solamente se eduquen, sino que conozcan también y pues, se pueda prevenir este tipo de violencia que ha sido durante tantas décadas tan devastadora y que hasta hace muy poquito conocemos realmente violencia vicaria, el término como tal. Te quería preguntar que nos contaras un poquito más sobre tu historia. Y desde este lugar yo creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas si no conocen el término,
que entremos a este proyecto, a lo que tú haces, como que me gustaría tratarlo así un poco cronológicamente, desde dónde nace, cómo pasas tú por esto y cómo luego te das cuenta que este es tu propósito y quieres trabajar desde aquí. En mi historia puedo decirles que básicamente el victimario inició siendo este príncipe de Disney, un hombre completamente encantador, un hombre que llegó a mi vida a hacer love bombing inicialmente. El bombardeo de amor, donde te pongo corazón, mejor dicho, eso era lo máximo, pero que evidentemente es el gancho para predar a una víctima. Y así poco a poco este agresor fue envolviéndome en muchos ideales muy fantasiosos, en ideales de una familia perfecta, en ideales de unos sueños y unas metas, en escuchar muchas palabras románticas y bonitas. Son estos seres que son ante la sociedad, wow, o sea, el hombre bien, pero realmente detrás de esa fachada de príncipe y de esa fachada de hombre 10, de tal vez un empresario exitoso, de un eh, hombre caritativo y que hace buenas obras y demás, incluso pueden llegar a ser como en mi caso, líderes espirituales o religiosos de diferentes comunidades, incluso muy reconocidas en Colombia. Tú estabas en una relación con él, ¿no? Yo estaba en una relación con él, nos conocimos en la universidad de donde no pude terminar de estudiar, porque incluso apostándole a esta gran familia y apostándole a esta relación top 10 y muy manipulada, eh, tengo que aceptar a sus peticiones y dejar mis estudios, dejar mi carrera, dejar mi trabajo eh, y poco a poco ir dejando a un pedacito de Jimena en cada porción de mi camino hasta que ese ser me eclipsó de tal manera que ya Jime no existía. En su momento, cuando me conozco con Don Vicario, pues yo trabajaba como modelo profesional. En su momento también representé a Colombia en algunos reinados, fui virreina internacional del café representando a Colombia. En el mundo en que yo me movía, pues era luces, cámara, acción, maquillaje, vestuario y demás. Y él lo sabía, porque así me conoció. Y en un momento dado, ya cuando ocurre este enganche, él empieza poco a poco, como les digo, esto es paulatinamente, pero de una forma muy civilina, a decirme cómo debía maquillarme, ya no me podía vestir de tal manera, ya no podía tener mis amigas, porque todas mis amigas eran malas, perversas, incluso llegó a decir que muchas de mis amigas eran putas, que muchos de mis amigos, pues todos me querían comer. Mis familiares eran perversos porque ya se habían dado cuenta de ciertas cosillas y entonces pues no estaba como muy de acuerdo. Y poco a poco me fue aislando de mi núcleo familiar, de mi vida social, de mi vida laboral, de mi vida profesional, y poco a poco me fue aislando incluso de mis sueños, de mis metas, de mis ilusiones y de mi propio ser. Y evidentemente jugando al rol de voy a luchar por una familia, porque adicionalmente a esto había un esquema muy particular y es este esquema religioso, donde incluso utilizaba mucha violencia religiosa, que hasta hoy en día estamos hablando de ella también, donde te puedo decir o les puedo decir que muchos de estos ataques religiosos es que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Usted tiene que hacerme caso, usted tiene que someterse, porque la palabra de Dios lo dice, porque la mujer tiene que ser sumisa.
porque el hombre es la cabeza de la relación y entonces empiezan como con este tema de la manipulación, más metiéndole el tema religioso, más metiéndole toda la presión social, y tú ahí navegando como puedes. Ok, listo, ya no me he visto así como me gusta. ¿Estás contento? No, nada le era suficiente. ¿Y ahí ya habías tenido a tu hija? Sí, nosotros en nuestra relación tuvimos 2 hijos. Yo tengo una hijita de mi primer matrimonio, hermosa, y desafortunadamente ella también tuvo que ser víctima de mi propio agresor. Dentro de toda esta escalada de la violencia, muchos daños colaterales desafortunados para mi hija mayor, una serie de violencias muy profundas y muy dolorosas ¿De él hacia ella? de él hacia ella, temas muy complejos, pues todo esto se está tratando también no solamente de manera legal, sino pues atendiéndolo de manera psicológica, porque pues en los ataques que tuvo don Vicario con mi hija mayor ocurrieron siendo una menor de edad. Y estos ataques de una violencia hacia una niña tan pequeña, dejando secuelas muy, muy graves. ¿De qué manera tú te das cuenta que ya no más? ¿Cuándo es el momento que dices, ya no puedo más y tengo que salir de esto? Nosotros tuvimos 2 rupturas. Yo soy ese amiga, ¿pero por qué? Sí, yo soy ella. Porque la primera vez que realmente ya not found, o sea, no hubo más, fue después de un hecho de violencia sexual, donde quedó embarazada de mi último hijo y pues nos separamos. Pero después de todo esto y las dilaciones de las entidades judiciales colombianas, resultamos divorciándonos legalmente cuando ya pues el chiqui había nacido y todavía era un bebé lactante. Después de esto, con artimañas de mi agresor, presuntamente, él obtiene la custodia de mis 2 hijos, aduciendo a que él tenía más posición económica que la mía y que por tal motivo mis hijos iban a tener un mejor porvenir a su lado. Con esta única premisa pierdo la custodia de mis hijos, que en papeles hacen ver como si yo de manera voluntaria los hubiera entregado, siendo mi bebito un niño lactante y mi hija una niña aproximadamente de 3 años y medio. Esto pierde totalmente el argumento cuando entienden que si miran la trazabilidad de las violencias y las violencias registradas, cuando el tema del divorcio, que inicia siendo un divorcio contencioso y que finaliza siendo un acto supuestamente voluntario de mi parte para entregar la custodia de mis hijos, reposaba en este despacho y en diferentes entidades una medida de protección a mi favor por tentativa de feminicidio en mi contra por parte de mi agresor, quien es el progenitor de mis hijos. Aún así, una juez de la República Colombiana decide entregarle la custodia de mis bebitos a quien es mi agresor. Y no contento con eso, mi agresor contrata a la que fue mi abogada como su abogada representante. O sea, era una forma de violencia simbólica terrible hacia ti. Yo en su momento no tenía sino un abogado de pro bono y que con mucho perrenque colombiano pude llegar a buen puerto mi embarazo, un embarazo de alto riesgo, un embarazo que fue supremamente complicado por toda esta violencia que nunca cesó, incluso en mi embarazo. Producto de ello me dio preeclampsia y desencadenó unas situaciones muy importantes en mi bebito, como tener arteria única uterina, por ejemplo, era una condición muy importante que el bebé tenía, que tenía que tener sumo cuidado.
pero que igual salimos victoriosos de todo esto. Adicionalmente a eso, debo resaltar que la violencia sistemática nunca ha cesado. Entonces pasan todas estas irregularidades y todas estas cosas. Yo entiendo que evidentemente aquí me estoy enfrentando a un tema económico, a un tema de una posición que en su momento yo no podía pilotear, porque pues evidentemente él contaba con un respaldo económico diferente al que yo contaba. Y en ese tiempo, estamos hablando básicamente de hace 12 años, 13 años atrás. No sé si ustedes recuerdan, en ese tiempo en Colombia las mujeres embarazadas no nos daban trabajo. Entonces, a mí me toca acudir a mis dones de hada artesana y ponerme a hacer cupcakes y venderlos en la calle con mi pancita grande para poder comprar las cosas de mis hijas y del bebito que venía en camino, para poder pagar los bonos, copagos, para poder ir a hacerme todos mis chequeos y mis exámenes de mi embarazo y para suplir todos los gastos que pudiese suplir para también ayudar en la casa de mis padres, donde llegué después de todos estos sucesos de violencia. Después de todo esto, les entregan la custodia, como les decía, y yo entro en una profunda depresión. ¿Cómo justificó el juez esto, digamos, fue el tema de decir que tú no tenías el soporte económico, pero cómo justificaba el juez el tema también de la alimentación, de la lactancia del Se lo bebé? pasaron de largo, Gordy. Si ustedes entran, y me encanta que entren y revisen, porque toda la trazabilidad de mi historia, eso está, mejor dicho, a voz populi, y entre y mire y esculque, y si encuentra algo me cuenta. Después de eso, yo tuve un antecedente muy importante de depresión que pudo haberse desencadenado en lo que hoy en día entiendo como un suicidio inducido, porque yo no quería vivir. Y en algunos de los casos que he conocido dentro de la fundación, les puedo decir que a eso, cuando las mujeres acuden al suicidio, en estos casos de violencia sistemática, es un suicidio inducido, a lo que yo le llamo el crimen perfecto de Don Vicario. Hubiese tenido toda la argumentación para decir, si ven que sí estaba loca, y un dolor inmenso, pero a su vez ponernos esa coraza inquebrantable de una mamá que va a luchar pese a lo que sea por esos niños que nos necesitan. Después de eso, y de muchos años, tal vez para ser un poco precisa, más o menos 3 años y pico, después de esta custodia, yo no vuelvo a ver a mis hijos en ese periodo de tiempo. Si los vi tal vez ¿Cuánto unos tiempo? 4 veces, durante 3 años y medio más o menos. Más o No. menos. Yo volví a ver a mi hijo bebito ya cuando estaba caminando y corriendo, con una serie de cosas supremamente traumáticas cada vez que yo quería saber de ellos, que después de los años me enteré realmente qué era lo que sucedía, porque los mismos niños narran lo que sucede. Pero entendiendo ese tiempo y entendiendo que nadie me ayudó, y entendiendo que no tenía las herramientas, y entendiendo que no sabía que esta vaina se llamaba violencia vicaria y que nadie me había educado sobre ello y que nadie sabía cómo era el modus operandi de un don vicario, yo vuelvo con mi agresor, porque entendí, o me hicieron entender las instituciones y la misma sociedad que juzga a priori, que incluso siendo víctima, si quieres gozar de tus hijos, tienes que soportar violencia. Esta vuelta con tu agresor o esta fue de algún modo también una forma, o sea, él lo hizo de una manera como manipulatoria hacia ti, diciendo, prometiéndote Total. algo ideal o ya con una cara totalmente desnuda. Él siempre supo de mis depresiones, él siempre supo lo triste que estaba.
esperó hasta el momento preciso donde yo ya estaba con el agua más allá del cuello para salir a rescatarme, pero con la gran premisa de que ahora me tocaba ganarme mi lugar, porque pues la versión que siempre les vendieron a mis hijos fue que su mamá los había abandonado, que su mamá no los quería, pero evidentemente para los niños o para cualquier persona en general, pero para los niños tiene una connotación muy especial. Cuando una mentira se dice repetidamente, se convierte inmediatamente en una falsa verdad. Para los niños tiene una connotación importante y más si lo dice un progenitor en el cual él tiene la custodia sobre este menor, porque se convierte en la persona de apego seguro. Tú vuelves con esta persona y vuelve el ciclo de violencia o qué Pero pasa después? totalmente potencializado, hermosa. Recordemos que las violencias jamás decrecen, siempre crecen. Cuando yo vuelvo con mi agresor, entonces este papelito de la custodia se convirtió como en el recibo de factura del artículo más preciado que este ser tenía bajo su poder. Con que sacara el papelito y me dijera, incluso de manera cínica, acuérdese quién tiene la custodia. Era ponerme inmediatamente un freno de mano para cualquier rebelión que yo quisiera hacer bajo alguna conducta violenta por parte de mi agresor. Muy pocas veces me lastimó físicamente, pero se encargó de que yo supiera que cada golpe a la pared era para mí. Se encargó de que yo supiera que cada puerta que rompía en mi casa era lo que quería hacer conmigo. ¿Y en qué momento decides parar con esto? Ya creo que la segunda vez ya dices no más. Ya ¿En qué la momento segunda cambia? vez dije no más, aguanté demasiada violencia, intenté muchísimas veces que realmente esto funcionara con las herramientas que yo tenía, sin entender básicamente que con este tipo de personajes, pues evidentemente no puedes ni tener una relación favorable para ambas vías. Adicionalmente a eso, es completamente imposible coparentar. Y yo un día dije, esto no es lo que yo les quiero enseñar a mis hijos. Yo ya sé que me va a manipular, ya sé que me va a violentar, pero estoy cansada de tanta violencia, estoy cansada de tantos gritos, estoy cansada de tantos golpes, estoy cansada de que me accedan todo el tiempo, de todas las formas y que acá no pase nada. Evidentemente eso no es lo que yo quiero para mi vida. Yo tenía una vida muy tranquila y muy bonita antes de conocerlo y tenía unos ideales y evidentemente eso no era lo que yo le quería enseñar ni a mis hijas mujeres ni a mi hijo varón. Con esta premisa muy inocente, la verdad, yo decido decirle, ok, esto no fue, podemos vivir como un matrimonio separado, igual tú vas a ser siempre el papá de los niños, yo voy a ser siempre la mamá de los niños, todo desde una vía como muy civilizada y a la vez muy ingenua, porque en su momento no conocía esta violencia post ruptura o post separación, como también se conoce a la violencia vicaria. Y pues ese día fue el hecatombe, donde realmente don Vicario se quitó la máscara de una manera aterradora, asqueante y a la fuerza, de una manera muy arbitraria y supremamente violenta, se llevó a los niños. Mi niña pequeña tuvo que entregarse como un rehén para que don Vicario no me hiciera daño en su momento. Y ese 23 de septiembre del año 2021 fue la última vez que volví a ver a mis hijos. Y tuvo que pasar 26 meses. Eso se convierte como en una tortura y es una tortura sistemática y no se imaginan de la manera en la cual estos agresores se envalentonan
cuando nos ven sufrir. En este podcast tenemos también mucho el enfoque de escuchar historias desde la valentía, porque además sabemos que escribiste un libro, Despojadas, ¿se llama? Así es. Yo creo de los grandes logros o de las grandes bendiciones que se pudo hacer en el camino, aparte de crear el proyecto de ley, aparte de crear la fundación, aparte de todas las cosas que han sido maravillosas, pude lograr hacer una catarsis que ha salvado vidas. Y esta catarsis que el salva vidas es un libro maravilloso de la editorial de Intermedio Editores, Casa Editorial El Tiempo, que creyó en la trazabilidad y en la honestidad de una historia que tiene un sinfín de pruebas. Pasar todo este trauma a palabras fue completamente doloroso, desgarrador, pero liberador. Y entender que con todo lo que yo he logrado aprender desde la marcha, desde la ruta, desde los pies en la tierra, de un camino tan vivido como genuino, ha salvado vidas. Porque yo no soy experta. Yo les cuento lo que yo he podido aprender. Pero escribir el libro Despojada, aun cuando ha salvado vidas y se escribió yo creo que con una ilusión muy grande de poder recoger unos recursos importantes para inyectarle a la causa y para poder seguir salvando vidas desde otras aristas, don Vicario vuelve y arremete. Me demanda y me llega el correo de la demanda un día antes, casualmente, de una audiencia muy clave. Una audiencia donde don Vicario está imputado por violencia intrafamiliar agravada por parte de la Fiscalía. Él me demanda para evidentemente desestabilizarme con una demanda completamente absurda por alimentos, donde me está cobrando una deuda de 4 años de alimentos no causados hacia mis hijos. Entro a revisar el cuadro de esta deuda que supuestamente tengo y son los mismos 4 años que les acabo de contar que yo volví con un Vicario. Pero en las exigencias de la demanda por parte de mi agresor, expresamente solicita al juzgado que se me sean embargadas las regalías del libro Despojada o que me rinden prisión. Eso solamente tiene un mensaje claro y es que don Vicario se molestó porque públicamente le quitara la máscara a él y a tantos, porque en el libro Despojada no solamente cuento mi historia, pero resulta que nosotras no estamos hablando mal de ellos. Nosotras estamos contando lo que nos hicieron. Y recordemos esa gran premisa que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Me encanta que estés logrando con tu proyecto lo que querías, dejar el silencio a un lado y expresar lo que nos ha pasado y nos creen o no nos creen, creo que ya eso va en otro nivel, como que siento que lo que estás haciendo es acompañando a muchas mujeres hacia una mejor vida, hacia el bienestar, hacia la fuerza, y me gustaría en ese sentido que nos contaras un poco sobre tu fundación y de qué manera acompañas a estas mujeres, sobre todo para que las mujeres que nos estén escuchando, que estén viviendo algo así o que tal vez tengan una amiga, una hermana, una prima que esté viviendo algo así, sepan que existe tu fundación y que pueden ir allá si les está pasando algo similar. La fundación se llama Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Violencia Vicaria Colombia. El website de nosotros... Así te encontré yo. Sí, y el website de nosotros es www.violenciavicariacolombia.com. En este website encuentran un botoncito que les va directo a nuestro canal de WhatsApp, donde se van a comunicar con mi hermosa asistente Gloria. Glorita, un abrazo gigante, eres lo máximo. Ella recepciona todos los casos
desde Doy fe de eso. desde nuestro WhatsApp y es encantadora, lo recibe con toda la empatía. Nosotros no tenemos un chatbot porque algo que para mí es supremamente importante es que las mujeres que acuden a nosotros sepan que es un humano de verdad que las está atendiendo, donde se enrutan inicialmente desde dos vertientes, psicológica y jurídica. Todo nuestro personal de la fundación son personas que están graduadas, son personas que tienen una formación en violencias de género o violencia diferencial. Todas están capacitadas respecto a derechos humanos y derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, entendiendo que desde la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria no solamente atendemos casos nacionales, sino internacionales. Esto pone la fundación como pionera o como referente de violencia vicaria en estos países, Sí, o bueno, por lo menos en la región. sí. Qué chévere, muy Y interesante. seguimos alzando la voz y por eso es mi gran invitación a todas las mujeres hermosas que escuchan y que están pendientes de este espacio a que crean. Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria nació de una mujer que intentaron apagar a toda costa, pero que lo único que no me quitaron fue mi fe. Y esa fe me ha hecho tener un respaldo de quien es el dueño de todo y de seres maravillosos que hoy en día me rodean y de un equipo y de un coequipero maravilloso, esperando que la ley vicaria realmente avance en el Congreso de la República. Y tenemos una inspiración muy grande que es México, mis amigas mexicanas que iniciamos casi a la vez. Un saludito que sé que nos están escuchando para Jennifer Seifer, Alexandra Bolín, Lizzy Celis, cofundadoras del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, que somos hermanas del alma, las amo desde Colombia para México. Ellas ya lograron que la ley vicaria fuera ley, incluso ley federal, y muy esperanzada estoy yo Qué maravilla. de conseguir ley vicaria para Colombia, porque nuestros niños lo merecen, porque nosotras lo merecemos y porque merecemos resignificar las historias de nuestras ancestras, que incluso en su momento no sabían que estaban transitando un camino de violencia vicaria. Qué lindo que las traigas porque también por ellas estamos haciendo esto. Creo que queremos hablar por ellas porque no tenían mucha voz o tenían una voz diferente y por el futuro. Entonces esperemos que esta ley salga y la aprueben. Incluso, pues ahí estamos también abanderando luchas en países distintos, donde también ha sido un camino muy, muy retador, aprendiendo nuevos idiomas. Nos han llegado incluso casos de Brasil, nos han llegado casos de diferentes lugares, con diferentes lenguas, y ha sido muy retador, pero a la vez muy bonito poder ayudar, porque el lenguaje del amor es el mismo para todos y es un amor de madre que entendemos de corazón a corazón. Es la misma herida, es el mismo dolor, pero es el mismo abrazo reparador que reciben desde una sobreviviente que jamás se ha dejado de creer, pese a lo que sea. Y el cambio está en todos. Esto no puede seguir o continuar siendo una conversación de mujeres con mujeres. Esto tiene que tener una intersección bastante importante donde incluimos a los hombres en la conversación, donde también existen grupos de hombres que apoyan la lucha en contra de la violencia vicaria. Estos hombres maravillosos que nos han abrazado en este camino, que han entendido que la lucha contra la violencia vicaria no es una lucha en contra de los papás, sino en contra de los agresores vicarios. Sí, Jimé, totalmente. Estoy de acuerdo que hay que incluir a los hombres y que desde que son niños también hablarles de esto, así que qué importante las iniciativas que estás haciendo
y te deseamos lo mejor en este camino. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotras. Es súper importante, tenemos muchísimo trabajo por hacer como mujeres que estamos haciendo proyectos, como mujeres que queremos enseñar a nuestros hijos. Estamos en ese camino y estoy segura que las tres queremos y vamos a dejar tus redes en la descripción del podcast porque qué importante que te puedan contactar si necesitan ayuda. Gracias por estar acá y porque elegiste el camino de que la supervivencia tuviera también un propósito. Gracias. Claro que sí. Y aquí estamos, acá seguimos y para adelante. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias.